Bueno, queridos alumnos del quinto de secundaria, les anuncio que el día viernes tenemos la clase de literatura con el aplicativo Zoom. Bueno, vamos a ir directamente al tema. En la clase anterior hemos dado algunas nociones generales de lo que es el verbo. El verbo, yo me acuerdo hace años, ¿no? Cuando estaba en el colegio, al igual que ustedes, el verbo lo estudiaba así de forma somera. Y si a veces el profesor nos agarra y nos sigue a ver las conjugaciones verbales. Bueno, es que es parte de lo que es el estudio del verbo, pero no es el todo. No es el todo, queridos alumnos. Para poder entender bien sobre lo que es el estudio del verbo, podría decirles que el estudio del verbo se hace en base a tres criterios, o en base a tres aspectos. El aspecto morfológico, el aspecto sintáctico y el aspecto semántico. Cuando me hablan del aspecto semántico, me piden lo que es la definición del verbo. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo desde el punto de vista semántico? Que el verbo es una palabra variable que expresa estado, acción, pasión, inacción. ¿Sí? Ese es el punto de vista semántico. Desde el punto de vista sintáctico, ya bueno, el verbo es aquella palabra que cumple la función de núcleo del predicado. Entonces ya ahí también tenemos que explicar muy eso, lo vamos a hacer detalladamente conforme vamos avanzando en las clases. Por eso es que la tarea que le voy a dar, que ya está creo en lo que es la plataforma virtual, ya la tarea. Entonces seguimos. Y desde el punto de vista morfológico vamos a ver ahora. Entonces vamos a empezar con el estudio del verbo, pero desde el punto de vista morfológico. ¿Ya? El verbo. Aquí he puesto criterios de estudio. Como les he dicho, los criterios de estudio están en base a tres aspectos: morfológico, sintáctico y semántico. Empezamos con el morfológico. ¿Ya? El morfológico dice clase de palabra variable. ¿Por qué decimos clase de palabra variable? Porque tiene accidentes gramaticales, porque sufre cambios, como lo estaba explicando anteriormente. Clase de palabra variable que consta de un lexema y morfemas flexivos. Entonces, lexema, ¿qué es un lexema? El lexema es la raíz de una palabra. Se llama lexema o raíz, ¿no? Entonces es la parte fundamental de una palabra, en este caso del verbo. ¿Qué son los morfemas flexivos? Los morfemas flexivos son aquellos que designan a los accidentes gramaticales de una palabra, ¿no? Y hay por decir, número, persona, género, aspecto, modo, en lo que se refiere a las palabras, pero el verbo no tiene género, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora. Dice, el lexema, aquí lo voy a explicar mejor. El lexema es la parte invariable del verbo, cuando es regular, que aporta el significado básico. O sea, en los verbos regulares, ¿qué son los verbos regulares? Los verbos regulares son aquellos que al ser conjugados no varía su raíz. ¿Ya? Esos son los verbos regulares, no varía su raíz. Entonces, cuando hablamos de raíz, hablamos del lexema. Y entonces el lexema es la parte invariable, es la que no varía. ¿Y qué son los morfemas flexivos? Como ya lo he dicho anteriormente. Es la parte variable que aporta información ¿de qué? De persona, tiempo, número, modo, aspecto. ¿De quién? Del verbo. No se olviden del verbo. Entonces el verbo, ¿qué morfemas flexivos tiene? Persona, tiempo, número, modo y aspecto. No tiene género. Ejemplo. Cantó. Sueña. ¿Cuál es la raíz de cantó? Cant. ¿Cuál es el morfema flexivo? O. Sueña. ¿Cuál es el lexema? Sueño. ¿Cuál es el morfema flexivo? La A. En este caso, o. Vamos a ver. Él cantó. ¿En qué persona? Primera persona. ¿En qué tiempo? Si cantó, está en pretérito. ¿En qué número? Singular. ¿En qué modo? ¿Cuántos modos hay, queridos jóvenes? Hay tres modos: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. ¿Cuándo es el indicativo? Acción real. El subjuntivo, deseo, duda. Imperativo, orden. Entonces, él cantó. ¿En qué modo está? Indicativo. ¿Sí?
¿En qué aspecto? Hay dos aspectos, el perfectivo y el imperfectivo. El perfectivo cuando la acción terminó, el imperfectivo cuando todavía no. Entonces, él cantó, la acción concluyó, sí es perfectivo. ¿Sí? Entonces la desinencia verbal. Vamos a hablar de esta partecita. ¿Ya? O, no, mejor dicho, así. Si nos quedamos, continuamos explicando en la próxima clase. Vamos a hacer la retroalimentación también. Vamos a empezar con lo que es el número. ¿Sí? El número. Dice, indica la cantidad de participantes en el acto de la comunicación. Entonces, si dice acá el concepto que indica la cantidad de participantes que participan, valga la redundancia, en el acto de la comunicación, pueden ser varios o puede ser uno. ¿Sí? Dice, singular, cuando es uno, un elemento. Y plural, cuando son varios. ¿Sí? Pues acá, él ama. Este verbo está en singular. Plural, ellos aman. Aman, ¿en qué está? En plural. ¿Ya? Vamos a ver a la persona. ¿Cuántas personas? Cuando hablo de personas, ¿con qué lo relaciono? Con los pronombres personales. ¿Sí? Dice, pronombre en primera persona, segunda persona, en tercera persona. Vamos a hablar de persona. Indica la persona que ejerce la acción. Estado, proceso, etc. ¿Ya? Indica la persona que realiza la acción. ¿Ya? Estado o proceso. Vuelvo a repetir. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Si lo relacionamos con los pronombres, la primera persona es yo, la segunda tú y la tercera él. ¿Sí? Ahí vamos a ver ahora. La primera persona es la que habla. Ejemplo, yo defiendo. Yo defiendo, es la que habla. Y en este caso estoy hablando. Yo estoy expresándome. ¿Sí? Aquí, segunda persona. ¿Con quién se habla? Yo hablo con una persona. Es la segunda persona. ¿Con quién se habla? Dice, tú defiendes. Tú te fuiste de paseo. ¿Sí? Pero en este caso es el verbo. Acá miren, defiendo. Este defiendo está en primera persona. Segunda persona. ¿Con quién se habla? Dice, defiendes. Tú defiendes. Entonces, te defiendes está ¿qué? En segunda persona. Y tercera persona. ¿De quién se habla? ¿De quién se habla? ¿Sí? ¿De qué? Los dos estamos hablando de un tercero, así como se dice, ¿no? ¿Sí? ¿De quién se habla? Él defiende. Defiende está en tercera persona. Bueno, el tiempo. ¿Cuánto dice? Indica el momento en que se realiza la acción verbal. El tiempo indica el momento en que se realiza la acción verbal. Indica el tiempo en que se realiza la acción verbal. ¿Sí? ¿Cuántos tiempos vamos a ver? El pretérito, el presente y el futuro. ¿Sí? A ver, pero también va a haber el tiempo simple y el tiempo compuesto. Ya dice, en el simple, usan una sola palabra, usan un solo verbo. Yo hablé, este pretérito. Yo hablo, presente. Yo hablaré, pretérito. Pero acá los verbos son simples. ¿Ya? Son simples. Compuesta, usan dos palabras. Cuando dice usan dos palabras, que lleva el verbo auxiliar haber, ¿ya? Y el otro verbo, que es un participio. Usan dos palabras, verbo auxiliar más participio pasivo. El tiempo se presenta en el verbo auxiliar. Entonces, ¿dónde voy a encontrar yo el verbo? En el tiempo en el verbo auxiliar. Dice, él habrá comido. Los participios son aquellos que terminan en ado, ido, to, so, cho. ¿Sí? Dice, él habrá comido. Miren, habrá es el verbo auxiliar. En este caso, habrá, que me indica el futuro. Y comido es el participio. Bueno, queridos jóvenes, nos quedamos en esta partecita y continuamos la explicación en la próxima clase. Nos vemos. Hasta luego.